El asiento vacío del Consejo. El Consejo Galáctico traicionó a los humanos, así que les advertimos, corran. Nadie en la Cámara Suprema del Consejo esperaba lo que ocurrió ese día. El asiento de la delegación humana, el número 27, estaba vacío. No era solo inusual, era imposible. La humanidad jamás faltaba a una sesión, ni siquiera cuando las guerras en la frontera del brazo interior amenazaban con extinguir sistemas enteros. Pero esa mañana, frente a más de 100 especies representadas, la Tierra no envió a nadie. El archivero central, una criatura de silicio con núcleo de memoria cuántica, repitió por tercera vez el llamado. Representación humana, ¿confirman presencia? Silencio. Fue entonces cuando se abrió la puerta lateral. El embajador humano, Marcus Ileas, cruzó la sala con paso firme. Su rostro no mostraba emoción alguna. Detrás de él no venía ningún asistente, ningún miembro de apoyo. Caminaba solo, con las manos a la espalda, la mirada fija al frente. Se detuvo al centro de la sala y habló sin protocolo, sin saludo previo. Hoy no venimos a negociar. Su voz, clara, sin filtros, se propagó por cada rincón del recinto. Anoche, sus naves entraron a nuestra órbita sin autorización. Anoche, firmaron pactos con los Barnak sin nuestra presencia. Anoche, nos declararon prescindibles. El gran alto orador de los Erix, una figura con múltiples rostros flotantes, replicó. La decisión fue por mayoría. Necesitábamos estabilidad, y los humanos no quisieron adaptarse. Sileas lo miró por primera vez. Estabilidad no es paz. Es miedo disfrazado. Hubo un murmullo. Las especies menores intercambiaban miradas. Los Grakzul encendieron sus sensores. Los Delayus consultaban desesperadamente sus asistentes de datos. ¿Estás amenazando al Consejo?, preguntó la embajadora de los Tural, una raza cuya voz resonaba como múltiples cristales quebrándose. Sileas sonrió. ¿Amenazar? No. Solo vine a entregar un mensaje. Uno solo. El último. Dio media vuelta, caminó hasta la salida. En el umbral, sin mirar atrás, pronunció una única palabra. Corran. Y se fue. El Consejo estalló. Comunicaciones urgentes, órdenes militares, protocolos de crisis, todo activado en menos de una hora. Sin embargo, la incertidumbre pesaba más que cualquier alarma. ¿Qué sabían los humanos? ¿Qué planeaban? ¿Por qué esa seguridad? Nadie lo comprendía. En la Tierra, a 14 minutos luz de distancia, la base Prime cerró sus escudos. En la órbita lunar, se activaron canales de comunicación olvidados. Desde Marte, una señal viajaba directo hacia Neptuno, rebotando por estructuras que oficialmente no existían. En el cuartel subterráneo de la Antártida, la comandante Elena Volkov observaba las transmisiones. Frente a ella, 12 hombres y mujeres, vestidos con trajes de combate de otra era, esperaban en silencio. ¿Confirmado?, preguntó ella. Un asistente asintió. Traición oficial. Activaron el pacto Barnak. Los términos son claros. Considerarnos especie hostil. Nos han dejado fuera del Consejo. Y hay un movimiento de flota en camino. Volkov asintió sin inmutarse. Activen el protocolo Fénix. Reactiven los custodios. Llamen a Arendt. Y preparen el canal de Relic. ¿Vamos a la guerra?, preguntó un joven teniente. No, respondió ella mientras se colocaba los guantes tácticos con movimientos lentos. Vamos a recordarles por qué nos dejaron sentarnos en ese consejo en primer lugar. En un planeta lejano, en la capital de los Barnak, las sirenas de defensa sonaron por primera vez en 5 siglos. Una transmisión desconocida había penetrado sus escudos de comunicación. No era un código hostil, ni un virus. Era un archivo visual. Una imagen. En ella, se veía una figura humana de pie frente a un mural dorado. A su espalda, cientos de soldados portaban armaduras negras y rojas. Ninguno se movía. Ninguno hablaba. En el centro, un humano con capa, espada, y una armadura decorada con símbolos antiguos, miraba directamente a la cámara. Y la imagen venía acompañada de un nombre. Relic ha despertado. El Consejo Galáctico ya no debatía. Ahora temblaba. Y en la Tierra, mientras los portales interestelares comenzaban a vibrar con energía vieja y prohibida,
La humanidad volvía a ser lo que siempre fue en los momentos más oscuros: impredecible, incontrolable, imparable. Los protocolos silenciados. La orden se propagó como un latido de advertencia a través del sistema solar. Protocolo Fénix activado. Durante generaciones, los líderes humanos aseguraron que los protocolos dormidos eran mitos, reliquias del miedo que envolvía a la humanidad durante sus primeros pasos en la política galáctica. Pero ahora, uno por uno, esos secretos empezaban a respirar de nuevo. En la superficie oculta de Phobos, una instalación que no aparecía en ningún mapa estelar, emergió de la roca un obelisco negro de 20 metros. Durante siglos, había permanecido inerte. Hoy, una línea roja lo recorría de arriba a abajo. El núcleo de mando del protocolo Fénix estaba online. Elena Volkov descendía en silencio por los túneles helados de la estación Omega 9. La acompañaban 4 operadores y un custodio de rostro cubierto. Nadie hablaba. El ascensor descendía a una velocidad que haría colapsar cualquier estructura moderna, pero esta base no fue construida con ingeniería moderna. En el nivel 43, las puertas se abrieron. Un pasillo de piedra pulida, iluminado por luces amarillas intermitentes, conducía a una cámara circular protegida por un escudo de energía. Volkov colocó su palma sobre un panel de cristal. Comandante Elena Volkov, autorización nivel 9. Activación de línea eje. El escudo desapareció. Dentro, una cúpula metálica albergaba 12 cápsulas criogénicas alineadas en círculo. En su interior, figuras humanas dormían en perfecto silencio. Sus trajes eran distintos a los actuales, oscuros, sin emblemas, diseñados para la guerra total, no para la diplomacia. ¿Ellos son?, susurró uno de los operadores. Los primeros custodios, respondió ella. Fueron entrenados antes de que el Consejo siquiera supiera que existíamos. Un zumbido profundo recorrió la sala mientras los indicadores de las cápsulas cambiaban de azul a rojo. Lentamente, los corazones latentes de aquellos guerreros comenzaron a acelerarse. Y con ellos, también lo hacía la historia que tantos habían intentado enterrar. En la estación orbital Eclipse Alpha, los sistemas de comunicación comenzaron a recibir transmisiones antiguas en frecuencias fuera del espectro oficial. El lenguaje era humano, pero las estructuras no coincidían con ningún dialecto terrestre moderno. Los traductores automáticos fallaban. Solo una IA ancestral pudo entenderlo. El archivo se llamaba Vigilante 01. El mensaje era claro. El Consejo ha roto el pacto de coexistencia. Procedan con el despertar. Reactiven nodos de defensa. No buscamos la guerra. La guerra vendrá a nosotros. Y esta vez, no nos esconderemos. Mientras tanto, en los anillos de Saturno, un carguero civil fue interceptado por una nave desconocida. Su diseño no correspondía a ningún modelo humano ni alienígena conocido. La estructura estaba formada por placas negras en espiral, y en su casco se leía un solo nombre: silencio. Desde la nave emergió un mensaje sin audio, solo texto. Las sombras han sido advertidas. Si hablan, serán las primeras en caer. El carguero desapareció de los registros en menos de 4 segundos. En la Tierra, en las ruinas de lo que fue la antigua ciudad de Nuuk, ahora reconvertida en un búnker subterráneo, Marcus Arendt emergía de la penumbra. Había estado fuera de la vista pública durante 13 años. Oficialmente, retirado. Extraoficialmente, esperando. Vestía el uniforme de la división Aegis, negro, sin insignias visibles. Se dirigió directamente al núcleo de mando y fue recibido por una docena de oficiales de alto rango. Elena apareció en pantalla. Ya estás al tanto, dijo ella. Los archivos han sido verificados. El Consejo firmó la traición hace más de 2 años. Solo esperaban el momento de ejecutarla. Y ahora que lo hicieron, ¿estás listo para actuar? Arendt se giró lentamente hacia la pantalla de comando, donde se mostraba el mapa galáctico. En rojo, los sistemas que apoyaban el pacto con los Barnak. En blanco, los que guardaban silencio. En azul, solo uno, el sistema solar. Nunca dejamos de estar listos. Solo estábamos recordando por qué no debíamos movernos antes. Los custodios ya estaban despiertos. Cada uno de ellos portaba recuerdos entrenados desde el nacimiento, lealtades selladas con ADN, y un solo propósito: proteger a la humanidad de cualquier amenaza que viniera desde las estrellas.
Mientras las flotas del Consejo se movilizaban para pacificar la reacción humana, en las profundidades de Urano, un anillo artificial se encendió con una luz púrpura. Era el punto de activación de Relic, el centinela dormido, el arma sin precedentes, el guardián silencioso. Y fue entonces cuando llegaron las primeras imágenes desde el puesto de vigilancia de Plutón. Un enjambre de naves del Consejo, escoltadas por destructores Barnack, se aproximaba sin responder a comunicaciones. La ruta era clara, órbita terrestre. Ya no había dudas. No venían a negociar. La humanidad había sido traicionada. Y ahora, por primera vez en 1000 años, estaba a punto de responder con todo lo que había ocultado. El juicio del Coloso. La flota del Consejo Galáctico cruzó la frontera solar al amanecer del quinto ciclo interestelar. 117 naves capitales, 3 portaestrella Barnack, 2 destructores de clase Eclipse y un núcleo de inteligencia artificial táctica. El objetivo era claro: intimidar, forzar una disculpa, y si era necesario, imponer rendición. La humanidad, según sus análisis, era impredecible, pero superada. Desde el puesto de vigilancia en Titán, los sensores apenas lograron captar el avance. Las naves del Consejo estaban utilizando camuflaje espectral, una tecnología ilegal en tiempos de paz. Ellos sabían lo que hacían. Lo que no sabían es que ya eran observados. En la órbita más externa de Neptuno, donde ni la luz del Sol se atrevía a entrar del todo, algo despertó. No emitió señal. No activó motores. No encendió armas. Solo apareció. La estación Relic. No tenía forma convencional. Era un coloso de arquitectura olvidada, compuesto de esferas, torres flotantes y estructuras que desafiaban la gravedad misma. Nadie sabía quién la había diseñado originalmente. Algunos sospechaban que no había sido obra humana. Pero durante siglos, la humanidad la había escondido y alimentado. Preparada. Silenciosa. La flota del Consejo no la detectó hasta estar a una distancia crítica. En el puente de mando del acorazado Veredictum Prime, el comandante Sarrul, de la especie Zorit, alzó la mirada hacia la pantalla frontal. ¿Qué es eso? Su segundo al mando revisó los sensores. No aparece en ninguna base de datos, ni nuestras IA pueden identificar la firma energética. Está viva. ¿Una estación biotecnológica? ¿Humana? No. Es algo más. Mucho más. Relic abrió sus ojos. No eran luces. Eran símbolos antiguos, orbitando sobre un núcleo que giraba sobre sí mismo como si el tiempo dentro se moviera en otra dirección. Una transmisión fue enviada a toda la flota enemiga. Sin voz. Sin imagen. Solo una palabra. Retírense. En el Consejo, la alerta llegó con 18 segundos de retraso. El caos fue inmediato. Las especies más jóvenes pedían retirada. Las más antiguas sugerían destruir la estación antes de que activara armamento. Pero Sarrul no creía en advertencias vacías. Ordenó avanzar. Relic no se movió. Las naves del Consejo lanzaron sondas. 3 fueron destruidas antes de completar su escaneo. Una desapareció sin dejar rastro. Entonces, ocurrió. Un haz de luz negra atravesó el espacio. No hubo sonido, ni calor, ni impacto visible. Pero el portador Barnack Kernolak se apagó. Literalmente. Su núcleo dejó de existir. No explotó. No implosionó. Solo se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. Sarrul retrocedió en su asiento. ¿Qué clase de arma es esta? No hay datos. El impacto no dejó residuos. Simplemente, eliminó el espacio ocupado por la nave, respondió su segundo al mando. ¿Una distorsión cuántica? Ni siquiera eso. Es algo nuevo. Algo imposible. Relic volvió a emitir una señal. Esta vez con imagen. Una figura humana se mostraba en el centro de una cámara circular. Vestía armadura ceremonial, negra y dorada. No se veía su rostro. Detrás de él, decenas de guerreros custodiaban la sala. Soy el almirante Marcus Arendt, declaró la figura. Lo que presenciaron es solo una advertencia. La siguiente será definitiva. Pausó. No buscamos guerra. Pero no retrocederemos. Si cruzan el límite de Marte, responderemos como humanos. Y si olvidaron lo que eso significa,
Pregunten a sus antepasados por qué se permitió a nuestra especie ocupar un asiento en su consejo. La transmisión se cortó. Sarrul no necesitaba más señales. Las naves del consejo comenzaron a retroceder. Rápido. Sin formación. Sin orgullo. Solo miedo. La amenaza no era la destrucción. Era el desconocimiento. No sabían qué era Relic. No entendían cómo funcionaba. Y lo peor, la humanidad nunca la había usado hasta ahora. En la Tierra, la comandante Volkov recibió la confirmación. La flota del Consejo se retira. No hubo respuesta diplomática. Perfecto, dijo ella. Que sepan que eso fue solo una de las llaves. Ni siquiera las hemos girado todas. En las ciudades de los Barnak, el terror crecía. Las especies aliadas del Consejo exigían explicaciones. ¿Qué era esa estación? ¿Por qué nadie les informó de su existencia? ¿Qué clase de civilización era capaz de construir algo así y mantenerlo oculto? Y una pregunta más aterradora emergía en los canales no oficiales. ¿Cuántas estaciones como Relic tiene la humanidad? Nadie podía responder. Ni siquiera los humanos. Las torres de Neptuno. Neptuno había sido, durante siglos, el planeta menos comprendido del sistema solar. Cubierto de tormentas permanentes y magnetismo errático, ninguna especie había conseguido establecer una base estable en su órbita. Al menos, eso creía el Consejo Galáctico. Pero bajo sus nubes azules, a 70 kilómetros por debajo de la superficie visible, dormía el proyecto más peligroso que la humanidad jamás concibió. La nave diplomática del Consejo, Luz Suprema, descendió lentamente hacia la atmósfera neptuniana. No venían en misión militar. Traían una delegación de emergencia compuesta por miembros de 9 especies diferentes, entre ellas los Eriks, los Otai y los Ulkor. Querían respuestas. No sobre Relic. No sobre los custodios. Querían saber qué era Eón. El protocolo exigía que un solo humano los recibiera. En la plataforma suspendida sobre un océano de hidrógeno líquido, una figura los esperaba. Vestía una túnica blanca con ribetes dorados. Su rostro era anciano, pero su postura recta. Ojos grises. Voz calmada. Bienvenidos a las torres de Neptuno. Mi nombre es Isaac Lemoine. Soy el guardián de la línea temporal. Los representantes intercambiaron miradas incómodas. ¿Línea temporal?, preguntó la embajadora Kerrá, de los Ulkor. No estamos aquí para juegos filosóficos. Lemoine no respondió con palabras. Extendió la mano hacia el vacío. De la niebla surgieron 6 torres negras, idénticas en forma, alineadas perfectamente hacia el núcleo del planeta. Cada una vibraba con una frecuencia que no pertenecía a este tiempo. Ni a esta dimensión. En el siglo XXI terrestre, comenzamos a experimentar con mecánica cuántica aplicada al flujo del tiempo. Descubrimos que la línea temporal no era un río, sino un océano. Y que podía ser atravesado en múltiples direcciones. La delegación enmudeció. ¿Están diciendo que los humanos manipulan el tiempo? No, corrigió Lemoine. Estamos diciendo que hemos vivido en varios tiempos a la vez. Y que ustedes solo han visto la versión de la humanidad que elegimos mostrarles. Los Otai exigieron pruebas. Lemoine asintió. Desde la torre central, se proyectó una imagen, la fundación del Consejo Galáctico hace 1000 años. Pero en el fondo de la grabación, un ser humano observaba el acto. Uno con el mismo rostro que Lemoine. Luego, otra imagen, la caída de los Dravok, una guerra ocurrida hace 5 milenios. Allí también aparecía él. No hemos alterado la historia, dijo el guardián. Solo la hemos recorrido de formas distintas. Y cada vez que vimos cómo acababa, comprendimos que el Consejo siempre terminaba traicionándonos. ¿Entonces han planeado todo esto desde el inicio?, preguntó el embajador Serix, con voz temblorosa. No. Solo nos preparamos. Y ahora, ustedes nos han empujado a activar la única línea que nunca quisimos abrir. El proyecto Eón no era un arma. Era una garantía. Una estructura compuesta por 6 anclas temporales, interconectadas con eventos críticos en la historia galáctica. Si era activado, Eón no destruiría planetas. Cambiaría sus pasados. Convertiría alianzas en enemistades. Haría que imperios nunca existieran. Y todo,
sin disparar una sola bala. ¿Por qué no lo usaron antes? Preguntó Kerra, incrédula. Porque aún creíamos que el Consejo podía aprender, respondió Lemoyne. Pero el pacto con los Barnack ha confirmado lo que en todas las líneas temporales terminamos descubriendo. Los delegados guardaron silencio. No había respuesta política que justificara lo que habían hecho. En ese instante, la torre más alta comenzó a emitir pulsos. Un mensaje fue enviado al Consejo. No como amenaza, como elección. Tienen 72 horas para disolver el pacto con los Barnack, devolver la soberanía a la humanidad y reestructurar el Consejo con participación igualitaria real. Si no lo hacen, Eón será activado. Y ustedes, dejarán de existir como los recuerdan. En la sala de crisis del Consejo, el caos era absoluto. Las especies se acusaban entre sí. Algunos exigían negociar. Otros pedían atacar. Pero ninguno entendía lo que enfrentaban. Porque por primera vez, no era una cuestión de poder militar. Era una cuestión de control del tiempo. En la Tierra, Marcus Arendt observaba desde la estación orbital Prime el flujo de datos. ¿Qué decidieron? Preguntó Elena Volkov, conectada desde el bastión lunar. Nada. Están divididos. Entonces sabrán lo que significa enfrentarse no solo a la humanidad, sino a todas las versiones de ella que alguna vez existieron. El último voto. La sala central del Consejo Galáctico nunca había estado tan llena. Representantes de 120 especies, diplomáticos, asesores, estrategas y observadores independientes ocupaban cada asiento, cada balcón, cada rincón. Nadie quería perderse lo que iba a suceder. Por primera vez en siglos, se había convocado una sesión de urgencia sin formato, sin límite de tiempo y sin restricciones de intervención. En el centro, el asiento número 27 estaba ocupado nuevamente. El almirante Marcus Arendt no se presentó como diplomático. Vestía el uniforme de combate ceremonial de la Tierra, sin medallas ni decoraciones. A su lado, Elena Volkov. Detrás de ellos, 4 figuras envueltas en capas negras, los custodios originales, de pie, inmóviles. Nadie los anunció. Nadie los detuvo. Nadie se atrevió a interrumpir. El alto archivero dio inicio a la sesión. Esta reunión extraordinaria busca evitar una ruptura irreversible entre la humanidad y este Consejo. Se les ha concedido la palabra. Tienen la atención de la galaxia. Marcus Arendt avanzó hasta el núcleo de proyección. No saludó. Durante siglos, la humanidad ha sido acusada de ser impulsiva, salvaje, impredecible. Nos relegaron a un solo voto, nos negaron acceso a tecnologías compartidas, nos impusieron límites bajo el pretexto de seguridad mutua. Giró la mirada por toda la sala. Y mientras fingían paz, negociaban con nuestros enemigos. Mientras hablaban de unidad, autorizaban operaciones secretas para debilitar nuestras defensas. Mientras pedían nuestra confianza, redactaban pactos de exterminio. Se escucharon murmullos. Algunos representantes se removían incómodos. Otros bajaban la vista. Arendt levantó una mano. Una imagen apareció en el aire. Era un documento firmado por 13 especies. Una copia del Pacto Barnack, fechado 2 años atrás. Firmado en secreto. Mientras los humanos aún participaban de las reuniones regulares. Este archivo fue interceptado por nuestros observadores cuánticos hace 17 meses. Confirmamos su veracidad hace 5. Otra imagen. Esta vez, una grabación. El embajador de los Barnack declarando ante líderes del Consejo. Los humanos no entienden su lugar. Pero cuando su planeta esté rodeado, recordarán quién tiene el control verdadero. Gritos, exclamaciones. Algunas delegaciones exigían pausar la sesión. Otras pedían aclaraciones. Pero Arendt continuó. Hemos tolerado mucho. Hemos callado más. Lo hicimos por respeto a la estabilidad de esta galaxia. Pero ya no. Apuntó hacia los custodios detrás de él. Ellos fueron creados antes del Consejo. Entrenados para protegernos de amenazas externas y traiciones internas. Fueron encerrados porque creíamos que no serían necesarios. Pero ahora, caminan nuevamente. Una nueva imagen surgió, el mapa galáctico. En rojo, los mundos que firmaron el pacto. En gris, los que guardaron silencio.
Solo la Tierra aparecía en azul. El proyecto EON ya está activo. No ha sido ejecutado. Aún. Pero los anclajes están cargados. Ustedes tienen una opción. Una única. Extendió un cilindro metálico hacia el centro. Una votación directa. Aquí. Ahora. Sin intermediarios. El Consejo elegirá la verdad, o desaparecerá en el olvido de su propio engaño. El alto archivero dudó. Nunca se había hecho algo así. Nunca una especie había forzado un voto absoluto. Pero tampoco nunca había una amenaza tan clara. Aprobó la moción. 1 a 1, los votos comenzaron a aparecer sobre el domo central. Sí, la humanidad debe ser restaurada a su estatus pleno, el pacto con los Barnak disuelto, y los responsables juzgados. No, la humanidad será expulsada, y se considerará una amenaza abierta. Los primeros 20 votos fueron negativos. Luego, aparecieron los primeros sí. Especies menores. Colonias dependientes de tecnología terrestre. Culturas que habían visto el lado verdadero de los humanos durante la crisis de los parásitos sombra. Luego, más. Los serán. Los Burks. Los antiguos protectores de los anillos de Epsilon Tal. Y entonces, un voto inesperado. Los Kroltei, una especie aliada de los Barnak, votaron sí. La sala estalló. Esto es manipulación temporal. Gritó un embajador. Han alterado las decisiones históricas. Aclaró otro. Esto es una amenaza, no una votación. Pero era demasiado tarde. La mayoría había cambiado. El resultado final se proyectó en el aire. 78 votos a favor. 42 en contra. Por primera vez en su historia, el Consejo Galáctico aprobaba una moción impuesta por la humanidad. El alto archivero se levantó. La moción ha sido aprobada. El pacto con los Barnak será anulado. Las especies firmantes quedarán suspendidas de voto hasta investigación. Y la humanidad ocupará ahora un asiento permanente con derecho a veto. Arendt no celebró. Solo asintió. No queremos venganza. Queremos memoria. Para que esto no vuelva a ocurrir. Se dio la vuelta. Los custodios lo siguieron. Elena lo miró en silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Porque todos comprendieron algo. La humanidad no era peligrosa por sus armas. Ni por sus secretos. Ni por Relic. Era peligrosa porque, cuando se les empujaba al borde, sabían cómo mirar al abismo sin parpadear. Cuando corrieron. Pasaron solo 24 horas desde la votación. Pero en la galaxia, parecía haber pasado un siglo. Las flotas del Consejo comenzaron a retirarse. Algunas en silencio. Otras con orgullo herido. Las especies que votaron en contra ahora miraban con recelo a la humanidad, temerosas no solo de su poder, sino de algo más profundo, de haberla subestimado durante demasiado tiempo. En la órbita del planeta Calvaris Prime, mundo neutral y punto central de comercio estelar, se detectó una señal inesperada. No era una flota. No era un arma. Eran 12 naves humanas. No transportaban tropas. No llevaban insignias de guerra. No abrían canales de comunicación. Solo aparecieron en los radares, y permanecieron allí. Silenciosas. Inmóviles. Vigilantes. En su casco, cada una tenía un solo nombre. Advertencia. En los archivos internos de la especie MYRR, cuyo sistema había firmado el Pacto Barnak por presión política, el pánico comenzó a expandirse. El gobierno central publicó un comunicado oficial. Solicitamos disculpas formales a la humanidad. Fuimos engañados. No apoyamos hostilidades. Pero no hubo respuesta humana. Porque ya no hacía falta. El mensaje ya se había enviado. No con palabras. No con armas. Con presencia. En la Tierra, el almirante Marcus Arendt observaba los reportes desde el mirador orbital. A su lado, la comandante Volkov revisaba los movimientos diplomáticos de las últimas horas. Están intentando reorganizar el Consejo sin los firmantes del pacto, dijo ella. No lo lograrán. Ya nadie confía en nadie. ¿Y nosotros? Arendt giró levemente la cabeza. Nosotros no fuimos hechos para pertenecer a una estructura que teme a la verdad. Hemos crecido fuera del orden galáctico.
Ahora, nos convertiremos en su referencia. En el núcleo de la galaxia, la estación central de los archivistas eternos, seres que registraban los eventos de importancia universal, selló un nuevo capítulo. Título: La advertencia humana, el día que las especies corrieron. Contenido: no fue una guerra. No fue una invasión. Fue una elección. Frente al juicio de la humanidad, los pueblos del Consejo no pelearon. No resistieron. No discutieron. Simplemente, corrieron. En un planeta minero del borde externo, un joven alienígena preguntó a su madre: ¿por qué tenemos miedo de los humanos si nunca nos han atacado? La madre lo miró en silencio. Luego respondió: porque son la única especie que no necesita atacar para ganar. Y en algún rincón del tiempo, donde el proyecto Eón aún respira bajo las torres de Neptuno, una línea temporal alterna comenzó a desdibujarse. No porque fuera borrada, sino porque ya no era necesaria. Porque esta vez, en esta línea, la humanidad no retrocedió.